El proceso de la revelación de Urantia. Por Denver Pearson. Traducción al español de Cristian Figueroa. Tanto si somos estudiantes veteranos como si somos nuevos lectores del libro de Urantia, la pregunta más frecuente y la más difícil de responder satisfactoriamente es: ¿quién lo escribió y cómo? Al final todos llegamos a algunas conclusiones inciertas y, por lo tanto, incómodas, que hemos ensayado una y otra vez para que suenen inteligentemente autoritarias. Pero la respuesta que hemos ideado se ha derivado de lo que hemos oído de otros o hemos leído en documentos apócrifos del libro de Urantia, y tan pronto como sale de nuestros labios nos sentimos un poco vacíos. Fue por este sentimiento que decidí volver a la poca cantidad de información disponible sobre los primeros días, y a la revelación misma, para ver si podía volver con una idea más clara sobre el origen de los documentos. Comprendo plenamente que incluso, si pudiéramos conocer el proceso exacto, no lo entenderíamos porque en el análisis final, fue un proceso espiritual y mental, a nivel celestial, que resultó en un fenómeno material. Mucho de lo que estoy diciendo aquí se expresa en otros lugares con algunas variaciones, pero también he introducido lo que creo que son algunos nuevos ángulos y aclaraciones a la historia. No pretendo tener la razón en nada de lo que sugiero, pero lo que he descubierto ha facilitado la visualización y la comprensión de cómo pudieron haber surgido los documentos de Urantia. Satisfice ese sentimiento vacío para mí mismo y decidí compartir mis hallazgos con la esperanza de satisfacer los sentimientos de los demás. Parte 1. El cuerpo. Al escribir este artículo asumo que el lector está bastante familiarizado con otros registros sobre el tema y con el propio libro de Urantia. No me preocupan tanto los detalles de la historia temprana y de las personas implicadas, aunque a veces los discutiré. Estoy más interesado en la técnica o el proceso de llevar los documentos a la existencia física. Siempre he sido reacio a hablar mucho sobre los orígenes de la revelación, porque parece restarle valor a la propia revelación. Es el problema de que alguien está más interesado en el mensajero que en el mensaje mismo. Hay quienes se niegan a aceptar la revelación porque no pueden descubrir la fuente de la información. Centrarse en el mensajero, más que en el mensaje, ocurrió con la cuarta revelación de época, como saben. Se convirtió en la religión sobre Jesús, más que en la religión de Jesús. El primer punto que quiero señalar es que hay muchos relatos escritos sobre la historia temprana y el origen de la revelación. Algunos de los autores son el propio Dr. Sadler, Larry Mullins, quien escribió una historia basada en los recuerdos de Meredith Sprunger y, probablemente el relato más preciso y completo, los diarios de Harold Sherman, un supuesto psíquico y recién llegado al foro. Martin Garner, un escritor científico que escribió el mejor intento fallido de desacreditar al libro de Urantia, The Great Cult of Mystery Urantia, el gran culto de misterio. Y los escritos de Ernest Moyers. Excepto los escritos del Dr. Sadler, todos los relatos del origen de los documentos son de segunda mano, en el mejor de los casos, y por lo tanto son cuestionables, ya que pueden ser factuales o parcialmente factuales, o distorsionados, mal entendidos, mal interpretados o inventados. Es realmente imposible de decir. Les daré el beneficio de la duda y los utilizaré si es necesario, especialmente para una línea de tiempo de los acontecimientos. Aunque las fechas exactas están establecidas, realmente no importa para mis propósitos. La primera pregunta que me vino a la mente hace décadas, cuando me di cuenta del significado de esta revelación, fue: ¿por qué se necesitaba una persona de contacto humano para llevar esta información al idioma inglés en forma de libro? ¿Por qué estos autores no escribieron el libro ellos mismos o hicieron un SAS para que apareciera? En realidad pasé muchos años reflexionando sobre este tema sin llegar a grandes conclusiones. Estaba consciente de los relatos que decían que su cuerpo era usado para hablar y escribir. Tuve dificultades con la idea del cuerpo poseído porque parecía contradecir las declaraciones de la revelación misma. Si recuerdas la película Ghost en español, La sombra del amor, donde el difunto posee o entra en la psíquica y actúa a través de su cuerpo, tendrás una idea de cómo la persona de contacto no fue utilizada. En 1929, el Dr. Sadler publicó un libro llamado The Mind and Mischief en español, Las travesuras de la mente.
En su relato de un extraño caso que estaba investigando y que involucraba a un hombre en un sueño profundo e inusual, se refería a las palabras escritas y habladas del sujeto. Creo que es de esta declaración que todas las demás referencias derivan la idea de que la lengua y las manos del sujeto fueron usadas literalmente para transmitir comunicaciones del más allá. Pero cuando leemos en el libro de Urantia sobre las funciones de los seres intermedios, hay una declaración definitiva que indica que ellos no poseen a las personas. Es mi creencia que incluso los seres intermedios rebeldes no acosaban de esta manera a las almas de mente débil antes de Pentecostés. Podían agravar una mente débil pero no afectarlas, como la niña fue torturada en El Exorcista cuando voces diabólicas salieron de su boca y su cabeza se giró. Esa es la imaginación de Hollywood en su mejor momento. Para apoyar mi afirmación solo tenemos que leer lo que el Dr. Sadler dijo sobre el tema. Cuando le preguntaron cómo lo hicieron los celestiales, su respuesta fue siempre: piensa en una forma y no será esa. Recuerdo haber leído una lista que él hizo de cómo no se hacía, y la escritura automática y el habla automática eran dos en esa lista. También, en respuesta a la misma pregunta de cómo hacía, su respuesta fue: está en el libro y así es, más sobre esto pronto. Sin embargo, en 1929 escribió en The Mind and Mischief sobre los mensajes escritos y hablados del tema. No hay ningún relato en ninguna de las historias sobre estos tiempos que diga que el Dr. Sadler afirmó que vio al sujeto escribiendo. El hijo del Dr. Sadler, Bill Jr., afirmó que nadie nunca vio la información que se estaba escribiendo y que no importaba lo mucho que trataran de descubrir la fuente del material, nunca podrían hacerlo. Algunos relatos dicen que los primeros documentos aparecieron todos a la vez en respuesta a las preguntas que Sadler recopiló. La historia dice que él pensó que la información estaba escrita de puño y letra por el sujeto porque la esposa del sujeto dijo que así era. Sadler aparentemente revisó al hombre en busca de evidencia de haber escrito toda la noche, pero no había ninguna. Creo que podemos decir con seguridad que Sadler y todos los demás no sabían cómo surgió la información escrita. Supuestamente la escritura fue eventualmente analizada, y se determinó que no era la del sujeto ni la de nadie más involucrado. Sabemos que los seres intermedios pueden entrar en contacto con cosas materiales y no tendrían ningún problema en escribir documentos. ¿Qué hay de la información hablada? Los seres intermedios se introdujeron en el cerebro del sujeto e hicieron que su lengua se moviera y utilizara sus cuerdas vocales. Cuando nos familiarizamos con los seres intermedios y sus habilidades, esto parece una manera ineficiente y tonta de comunicar conceptos superiores. Pero aún así sabemos que de alguna manera los seres celestiales se comunicaban con la comisión de contacto, el Dr. Sadler, su esposa Lena y algunos otros. La palabra escrita llegó más tarde, así que sabemos que debe haber habido comunicaciones verbales en las primeras etapas. La historia dice que durante una de las primeras sesiones nocturnas con el sujeto, los Sadler notaron que mojaba sus labios como si quisiera hablar. Le hicieron una pregunta y parecía hablar, pero no era su voz. Esto nos da la impresión de que su boca se movía como en una conversación normal. Recuerde que esta es una historia contada por alguien que afirma que Sadler dijo esto. No hay forma de saber si es exacta. Además, recuerde que un ser intermedio sería capaz de hablar y ser audible y hacerlo como si fuera de la nada. Me imagino que los seres intermedios leales tienen el mandato de no asustar a los humanos o provocarles ataques al corazón hablando de la nada. Mientras lees esto, imagina una voz extraña que viene de atrás y no hay nadie allí. Tu corazón se detendría. Diría que en las sesiones de la noche los seres intermedios podrían haber hablado cerca del sujeto o incluso haberle abierto la boca para que fuera menos aterrador que un hombre dormido pareciera hablar. Después de que la comisión de contacto se acostumbrara a la situación, y aceptara el hecho de que estaban en comunicación con los celestiales, probablemente podían manejar una voz en un rincón de la habitación. Hace muchos años conocí a un hombre que dijo que conoció al Dr. Sadler, quien le dijo que los seres intermedios tenían diferentes acentos en inglés, dependiendo de la parte del mundo en la que trabajaban. Otro testimonio de oídas. En esta primera parte estoy tratando de alejarme de la idea de que el cuerpo físico fue usado de todos modos. Los seres intermedios no necesitaban usar el cuerpo porque son muy capaces de escribir y hablar por sí mismos.
Por lo tanto, eso me lleva de vuelta a mi pregunta original. ¿Por qué era necesario un ser humano para manifestar los documentos que finalmente llegaron a conocerse como el Libro de Urantia? Parte 2. La mente. Antes de discutir el por qué y cómo se usó a un ser humano, podríamos preguntarnos por qué nuestro mundo recibió una revelación de época en forma de libro y por qué en ese momento y lugar. Chicago a principios del siglo XX era uno de los principales centros comerciales del mundo y lo sigue siendo hasta hoy. Irónicamente, con todo el gangsterismo y la corrupción política que ha contaminado esa ciudad, uno podría muy bien preguntarse lo mismo que Natanael hizo al referirse a Jesús y a su ilustre ciudad natal, ¿qué podría salir bueno de Nazaret? Sí, por otra parte, los reveladores habían escogido al Dr. Sadler como su principal persona de contacto, entonces esa es una razón más concluyente para que la revelación tenga lugar en ese lugar. Incluso en esa fecha temprana, los celestiales sabían que el inglés iba a ser el idioma de los negocios y la política mundial. Estados Unidos pronto llevaría su consumismo al mundo y junto con él, el idioma inglés y los libros en inglés. Aunque había más gente que hablaba francés o español, se eligió el inglés por su naturaleza versátil, su amplitud y profundidad de uso. La revelación estaría transmitiendo conceptos que necesitarían palabras que pudieran ser moldeadas para ajustarse a conceptos altamente espirituales. Esto nos lleva a la pregunta de cuándo decidieron los celestiales darnos una nueva revelación. Habían pasado 2000 años desde la última revelación de época, Jesús de Nazaret. El cristianismo, resultado de la última revelación, estaba perdiendo su impulso y se estaba estancando. La revolución industrial estaba llegando a su fin y el mundo pronto se transformaría en una sociedad moderna de comunicación de masas y tecnología. Pronto seríamos un mundo de viajes aéreos, exploración espacial, televisión y computadoras, medicina para salvar vidas y sobrepoblación. Los celestiales podían prever los cambios que se avecinaban y que las religiones y filosofías del pasado no satisfarían las mentes del futuro. Las generaciones futuras estarían hambrientas de una verdad más elevada. El hombre mortal no tiene el concepto de mente y materia morontiales, y la revelación es la única técnica para restaurar esta deficiencia en los datos conceptuales que el hombre tan urgentemente necesita para poder construir una filosofía lógica del universo y llegar a una comprensión satisfactoria de su lugar seguro y establecido en ese universo. Podemos ver que había una necesidad de una nueva revelación, así que ¿cuál sería el método? Todas las demás revelaciones de época fueron hechas por seres personales, pero vivimos en una época que idolatra a los individuos, lo cual restaría valor a un mensaje de época. El día de la palabra impresa estaba aquí y los libros se estaban convirtiendo rápidamente en el modo más rápido de difundir información. El mandato celestial se da para poner la revelación en el idioma inglés en forma de libro. Hay una declaración en el libro de Urantia que nos da una idea del proceso. Cuando se habla de los seres intermedios se dice, hoy día les corresponde desempeñar de forma inadvertida la tarea principal de compañero de enlace personal con aquellos hombres y mujeres que constituyen el cuerpo reservista del destino del planeta. La labor de este grupo secundario, competentemente secundada por miembros del cuerpo primario, produjo la coordinación de seres personales y circunstancias en Urantia que indujeron finalmente a los supervisores celestiales del planeta a iniciar aquellas peticiones que resultaron en el otorgamiento de los mandatos que hizo posible la serie de revelaciones de las cuales forma parte esta presentación. Podríamos interpretarlo de esta manera. Las condiciones estaban quedando aptas para una revelación y los seres intermedios pidieron a los supervisores celestiales su aprobación. Se les dijo a los seres intermedios que, una vez que tuvieran las personas y circunstancias en su lugar, las peticiones se iniciarían y que resultaría en la concesión de los mandatos. Las personalidades y las circunstancias fueron la reunión del Dr. Sadler, su esposa y el hombre que se utilizaría para el proceso de comunicación. Aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. Los seres personales divinos que estarían narrando la revelación, en particular la parte 1 y la parte 2, no son capaces de tener contacto con las cosas materiales, no pueden escribir un libro. El mundo espiritual no es real para nosotros que vivimos en un mundo material. Lo contrario también es cierto.
Los seres intermedios y las órdenes angélicas de menor rango que trabajan en los mundos evolutivos son capaces de vernos tal como somos y como vivimos, pero esto no es cierto para los seres personales celestiales de mayor rango como un consejero divino, un perfeccionador de la sabiduría o un censor universal. Hay una declaración en el documento sobre los artesanos celestiales que revela este hecho. El arcángel que narra este documento dice: todas estas actividades de los mundos morontiales y espirituales son reales. Para los seres espirituales el mundo espiritual es una realidad. Para nosotros el mundo material es lo más irreal. Las formas de espíritus más elevadas pasan libremente a través de la materia común. Los espíritus elevados no reaccionan a nada material, excepto a algunas de las energías básicas. Para los seres materiales el mundo espiritual es más o menos irreal. Para los seres espirituales el mundo material es casi totalmente irreal, siendo tan solo una sombra de la substancia de las realidades espirituales. Continúa explicando lo que percibe y dice que el consejero divino que está con él percibe aún menos. Yo no puedo, con visión exclusivamente espiritual, percibir el edificio en el cual esta narrativa está siendo traducida y registrada. Un consejero divino desde Ubersa, que al azar se encuentra a mi lado, percibe aún menos de estas creaciones puramente materiales. Discernimos de qué manera se os presentan estas estructuras materiales, visualizando una contraparte espiritual presentada a nuestra mente por uno de los transformadores de la energía aquí presentes. Este edificio material no es exactamente real para mí, un ser espiritual, pero es muy real y muy útil para los mortales materiales. Así que, si los seres personales celestiales tenían el mandato de revelar la verdad a Urantia, en inglés, en forma de libro y no son capaces de hacer contacto con las cosas materiales, entonces ¿cómo iban a cumplir su tarea? ¿Cómo se iba a salvar la brecha entre el reino espiritual y el nivel material? Ya sabemos que los seres intermedios secundarios son capaces de hacer contacto con las cosas materiales, pero, ¿son capaces de hablar directamente con seres personales más elevados? La respuesta es, no. Tendría que haber un proceso para que un consejero divino se comunique con los seres intermedios secundarios. Una forma podría ser tener una serie de eslabones de seres personales que podrían comunicarse con un ser de mayor o menor rango para transmitir información de ida y vuelta. Hay citas que sugieren esta idea. La laguna entre los mundos material y espiritual está perfectamente salvada por la asociación seriada del hombre mortal, el ser intermedio secundario, el ser intermedio primario, el querubín morontial, el querubín de fase media y el serafín. En la experiencia personal del mortal individual estos diversos niveles están indudablemente más o menos unificados y hechos personalmente significativos por las operaciones misteriosas y no observadas del divino ajustador del pensamiento. Los seres intermedios primarios se asemejan más a los ángeles que a los mortales. Las órdenes secundarias son mucho más parecidas a los seres humanos. Cada orden presta asistencia inapreciable a la otra en la ejecución de sus múltiples asignaciones planetarias. Los ministros primarios pueden alcanzar un enlace de cooperación tanto con los controladores de la energía morontial y de la energía espiritual como con los encargados de los circuitos de la mente. El grupo secundario puede establecer relaciones de trabajo solo con los controladores físicos y los manipuladores de los circuitos materiales. Pero puesto que cada orden de ser intermedio puede establecer una sincronía perfecta de contacto con la otra, cada uno de los grupos es por lo tanto capaz de alcanzar la utilización práctica de la entera gama de energía que va desde el poder físico bruto de los mundos materiales a través de las fases de transición de las energías del universo hasta las fuerzas más elevadas de realidad espiritual de los reinos celestiales. La información clave de arriba es esta. Los ministros primarios pueden alcanzar un enlace de cooperación tanto con los controladores de la energía morontial y de la energía espiritual como con los encargados de los circuitos de la mente. El grupo secundario puede establecer relaciones de trabajo solo con los controladores físicos y los manipuladores de los circuitos materiales. Un consejero divino del paraíso hablaría el idioma del paraíso y definitivamente el idioma de enlace con los controladores de la energía morontial y espiritual y con los circuitos del superuniverso en el que está asignado, pero probablemente no tendría necesidad de aprender los idiomas de los universos locales de ese superuniverso.
En el otro extremo de la ecuación, unos seres intermedios secundarios hablarían con fluidez el inglés y la lengua de Satania y tal vez el idioma del universo local, pero definitivamente no el idioma del superuniverso porque no trabajan en ese nivel. Pero los seres intermedios primarios trabajan con seres espirituales de mayor rango y ciertamente conocerían el idioma de Uversa. Puede que haya más entidades involucradas en el proceso como los controladores de la energía morontial y espiritual y los circuitos de la mente, así como los controladores físicos y los manipuladores de los circuitos materiales. En una cita anterior encontramos esta frase. Esta narrativa está siendo traducida y registrada. ¿Traducida de qué idioma a cuál idioma y cuántas traducciones se hicieron antes de ser registrada en inglés? Podrías preguntarte por qué no se sentaron alrededor de una mesa y tradujeron de un punto a otro. En cierto sentido lo hicieron, pero la mesa utilizada no era lo que podríamos pensar. Como he señalado, no fueron las manos ni la lengua de la persona de contacto las que se usaron, ni incluso atributos de su cerebro como su vocabulario. Hay una declaración en la revelación que nos presenta nuestra mejor idea de cómo se utilizó a la persona de contacto. En muchos mundos los seres intermedios secundarios mejor adaptados son capaces de llegar a grados variables de contacto con los ajustadores del pensamiento de ciertos mortales constituidos en forma favorable, a través de la penetración experta en la mente en la que se posa dicho ajustador. Fue precisamente mediante tal combinación fortuita de ajustes cósmicos como estas revelaciones se materializaron en el idioma inglés en Urantia. Algunos seres intermedios son capaces de hacer algún tipo de contacto con el ajustador del pensamiento, penetrando en la mente del humano habitado por el ajustador. Hacen la profunda declaración de que fue por este proceso que las revelaciones se materializaron en el idioma inglés en Urantia. Hay dos ideas distintas aquí. Una es hacer contacto con él, y la otra es penetrar hábilmente en la mente del sujeto humano. Si él fue parte del proceso revelador, entonces debemos asumir que los ajustadores personalizados se comprometieron de alguna manera porque la comunicación fue entre seres personales y los ajustadores del pensamiento no son personales. Se ha sabido que los ajustadores personalizados actúan en los asuntos de un universo local, pero no hay nada en la revelación misma que indique que este fuera el caso en la reducción de la brecha entre los seres de mayor y menor rango. La siguiente cita explica cómo él puede haber estado no involucrado, como usted puede verlo. De la misma manera que los seres intermedios rebeldes podían afectar a los débiles mentales antes de que los ajustadores del pensamiento empezaron a llegar fácilmente a los mortales después del otorgamiento del espíritu de la verdad, los seres intermedios leales, cuando trabajan con el colectivo de reserva del destino, pueden trabajar a través de la mente de un reservista cuando el ajustador del pensamiento se separa de su pupilo por alguna razón. En ambas situaciones, el ajustador está ausente de la personalidad, dejando a la mente vulnerable a actos traviesos o lista para el servicio planetario. En ningún mundo pueden los espíritus malignos tomar posesión de una mente mortal después de la vida de un hijo auto-otorgador paradisiaco. Pero antes de los días de Cristo Micael en Urantia, antes del advenimiento universal de los ajustadores del pensamiento y el derrame del espíritu del Maestro sobre toda carne, estos seres intermedios rebeldes de hecho pudieron influir sobre las mentes de ciertos mortales inferiores y controlar hasta cierto punto sus acciones. Esto se logró de forma muy similar a cómo funcionan los seres intermedios leales cuando se desempeñan de guardianes eficientes del contacto de las mentes del cuerpo reservista del destino de Urantia, en aquellos momentos en los que el ajustador, en efecto, se separa de la personalidad durante una temporada de contacto con los seres inteligentes superhumanos. Eso nos deja la penetración de la mente, no del cerebro, del sujeto. El cerebro es el instrumento que conecta con los circuitos de la mente, o mejor dicho, la mente se posa sutilmente en el cerebro, en cuyo punto podría habitar el ajustador del pensamiento. Fue en la arena de los circuitos de la mente donde tuvo lugar la revelación. Es una ilustración burda, pero si pensamos en el sujeto como un teléfono o una centralita y el ajustador del pensamiento como el operador que permite que la conexión tenga lugar y la línea telefónica como el circuito mental donde se realizan las comunicaciones, podemos ver cómo un consejero divino podría hablar con los seres intermedios primarios que luego hablan con los seres intermedios secundarios.
Esto seguramente está simplificado en exceso porque la verdadera mecánica de la transacción se lleva a cabo en el reino espiritual en la arena de la mente cósmica. Sería imposible para nosotros descubrir y entender completamente el proceso. Entonces, podríamos decir que la personalidad de contacto era un instrumento involuntario, pero podría preguntarse por qué la mente de un hombre dormido y no la de un ser intermedio. Es porque la mente del ser intermedio siempre está activa con una persona de contacto activa. Podría añadir aquí que la mente humana sería muy compatible con la mente de un ser intermedio ya que comparten los dos espíritus ayudantes de la mente más elevados, la sabiduría y la adoración. Pero ¿qué hay del libre albedrío del sujeto humano? ¿Ha sido invadida la santidad de la mente humana? No realmente porque los seres intermedios no están accediendo al cerebro físico y su memoria, el alma o la personalidad. Solo están accediendo a un circuito mental sin obstáculos. Podemos estar seguros de que si el sujeto hubiera sido perturbado por el proceso, habría sido cambiado por otro más cooperativo. La siguiente cita revela perfectamente la naturaleza de la situación. El ajustador del ser humano a través del cual se realiza esta comunicación disfruta de un ámbito de actividad tan amplio, principalmente debido a la casi completa indiferencia de este humano ante cualquier manifestación externa de la presencia interior del ajustador. Es ciertamente afortunado que permanezca conscientemente bastante despreocupado por todo el procedimiento. Tiene a uno de los ajustadores más experimentados de su época y generación, y sin embargo su reacción pasiva y su inactiva preocupación por los fenómenos relacionados con la presencia en su mente de este versátil ajustador es pronunciada por el guardián del destino como una reacción rara y fortuita. Y todo esto constituye una coordinación de influencias favorable tanto para el ajustador en la esfera de acción más elevada como para el socio humano desde el punto de vista de la salud, la eficacia y la tranquilidad. Parte 3. La línea del tiempo. En el proceso de revelación, noté algo en la línea del tiempo que no había considerado antes. Sabemos que el Dr. Sadler nos informó que el primer encuentro con la persona de contacto fue en 1911. También se ha registrado que el foro se organizó en 1923. Ese fue un periodo de 12 años. Las fechas que tenemos para completar las tres primeras partes del libro de Urantia son 1934 y 1935, otro periodo de 12 años. ¿Por qué son importantes estos dos periodos de 12 años? Son importantes porque lo que ocurrió en cada uno fue diferente. Antes de hacer mi investigación, yo, como muchos otros, pensaba que durante todos esos años hasta 1935 los celestiales dictaban la información a través del sujeto dormido mientras alguien la escribía. Nada más lejos de la realidad. El periodo entre 1911 y 1923 parece haber sido un tiempo de prueba del proceso, de expansión de las mentes de la comisión de contacto, y un periodo para que los celestiales investigaran los registros humanos, formularan, recopilaran e incluso escribieran las tres primeras partes de la revelación antes de involucrar a los miembros del foro en 1923. Ya antes de 1911 había actividad y se hacían preparativos. Recuerden que los seres intermedios necesitaban lograr la coordinación de las personalidades y de las circunstancias que indujeron la iniciación de las peticiones que resultaron en el otorgamiento de los mandatos, que hicieron posible la serie de revelaciones que ahora tenemos como los documentos de Urantia. Es imposible decir cuánto tiempo llevó ese proceso. Mi impresión es que el Dr. Sadler fue la persona clave en la ecuación. Tenía la experiencia y los antecedentes necesarios, así como una mente objetiva e investigadora. Probablemente fue guiado a mudarse a Chicago por su ubicación estratégica, quizás porque la persona de contacto elegida vivía allí. Es difícil de decir, pero de alguna manera se encontraron. Otra cosa que no sabemos es cuánto tiempo trabajaron los seres intermedios para perfeccionar la técnica de comunicación. Por lo que sabemos, esta fue la primera y única vez que en Urantia se intentaron los procesos aprobados. ¿Cuántos vínculos se hicieron con las personalidades superiores antes de que el Dr. Sadler fuera llamado a la escena? Sabemos por relatos personales que las primeras sesiones no tuvieron ninguna comunicación. En 1929 el Dr. Sadler escribió que hubo unas 250 sesiones nocturnas.
Durante un periodo de 18 años se promedió alrededor de una sesión al mes. También se nos dice que un taquígrafo hizo notas voluminosas. ¿Fueron estas notas parte de la revelación? No. Ya sabemos que los seres intermedios pudieron escribir y producir los primeros borradores completos de los documentos. Las notas humanas han desaparecido desde entonces. ¿Qué eran? Tal vez fueron el resultado de un ejercicio para expandir las mentes de la Comisión de Contacto y otros que pueden haber sido llamados a presenciar y evaluar los extraños acontecimientos. Debemos recordar que el estado de las mentes más avanzadas del planeta en ese momento no tenían conceptos claros en la astronomía y las otras ciencias y estaban casi totalmente vacías de cualquier concepto elevado de Dios, la divinidad y la estructura y administración de los reinos espirituales. La iluminación de todo un mundo tendría que empezar con unos pocos individuos bien ensayados. Incluso en eso, el Dr. Sadler estuvo en duda por muchos años hasta que leyó el documento sobre los 12 apóstoles, según se nos dice. No encuentro esto demasiado sorprendente porque el Dr. Sadler, en 1929, no parecía tener una buena comprensión de algunos conceptos simples porque dijo que estaba tratando con seres personales extraplanetarios. Esto hace que parezca que se estaba comunicando con extraterrestres. Además, la revelación nunca se refiere a los mundos arquitectónicos como planetas. Los planetas son siempre mundos evolutivos. Otra razón por la que podríamos concluir que las primeras comunicaciones, verbales y escritas, no fueron los prototipos, los primeros borradores, es porque el Dr. Sadler dice que eran estudiantes visitantes que iban y venían. Ninguno de los autores de los trabajos finales eran estudiantes visitantes. Otra cosa que probablemente tuvo lugar durante los primeros 12 años fue la investigación y compilación de los más de 1000 conceptos humanos que representaban el más alto y avanzado conocimiento planetario de los valores espirituales y los significados del universo. Aprendemos esto en el reconocimiento al final del prólogo. Sabemos cuán hermosamente los conceptos humanos fueron elevados y entretejidos en la revelación pura. Podemos estar seguros de que un proyecto de esta magnitud requiere mucha planificación y preparación. Solo después de leerlo durante muchos años he llegado a apreciar el arte de estos artífices de la palabra. No tengo ninguna duda de que antes de que el foro se involucrara, alrededor de 1923-1924, las 3 primeras partes se completaron en un primer borrador. Hay algunos relatos que dicen que los documentos completos aparecieron en respuesta a las preguntas que la Comisión de Contacto proporcionó. Podría ser que una simple pregunta como ¿dónde vive Dios? Podría haber producido el documento de la Isla del Paraíso. Los mandatos para la revelación contenían pautas sobre lo que podía o no podía ser revelado, así que sabemos que la información a incluir era conocida desde el principio. El foro era quizás necesario para estimular un documento, pero la información básica se completó probablemente antes de 1923. Me arriesgaré a sugerir que los documentos de Jesús también fueron completados mucho antes de que fueran entregados a la Comisión de Contacto en 1935, según algunos relatos. Personalmente conocí a 2 miembros del foro que dijeron que la 4ª parte del libro llegó de una sola vez. He oído decir a lo largo de los años que había cierta duda entre los reveladores sobre si incluir o no la vida y las enseñanzas de Jesús, pero se hace referencia a ella en el primer documento. Sería imposible imaginar el libro sin la historia de su vida, incluso si se sacan todas las referencias de él. Urantia es su ciudad natal, somos parte de su creación, y las 3 primeras secciones del libro son un fantástico telón de fondo para la obra. Entonces, ¿para qué otro propósito sirvió el foro? ¿Qué pasó entre 1923 y 1935 y hasta los años 40 según algunos informes? Estas son preguntas mucho más simples de responder. No sabemos cuántos prototipos, si es que hubo alguno, estuvieron en posesión de la Comisión de Contacto antes de que se formara el foro. Sabemos que nuevos documentos fueron presentados como preguntas hechas por el foro durante estos años. Las preguntas no fueron la razón por la que se escribió un documento, y sabemos esto porque habían mandatos preexistentes que establecían que se podía revelar, y más bien señales que indicaban qué documentos sacar.
A medida que se leían los documentos ante los miembros, se planteaban más preguntas para su aclaración y luego se hacían ajustes. Estos años parecen haber sido un tiempo de afinar la revelación para hacerla comprensible para la mente humana. El proceso continuó hasta que llegó el día en que los reveladores dijeron que los mandatos se cumplieron. Nos quedamos con una asombrosa colección de información que influye profundamente en la transformación de las mentes y almas de aquellos que se atreven a comprometerse con ella, mientras que la comisión de reveladores de Ubersa pasó a repetir quizás el proceso en otro mundo aislado.